Ahora, Padre Celestial, por este día, Dios mío, que tú nos has prestado, Padre Celestial, para poder estar, Dios mío, en esta hora. Bendito Dios, en estas clases, Padre amado, donde aprendemos tu palabra, donde aprendemos, Dios mío, cada ordenanza, cada cosa, Padre Celestial, que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor amado. Bendito Dios, en esta hora, Padre Celestial, hay un grupo, Dios mío, de siervos tuyos, Padre Celestial, hermanos, Padre amado, en esta hora, Padre amado, dispuestos, Padre Celestial, a poder recibir, Dios mío, tus enseñanzas, Padre Celestial, a través, Dios mío, de nuestro hermano, Padre Celestial, Patricio, Dios mío, dándole sabiduría, entendimiento en esta hora, Dios mío, para que pueda, Padre Celestial, establecer, Dios mío, estos estudios, Padre Celestial. Bendito Dios, con tu sabiduría, Dios mío, en esta hora. Padre amado, en este día, Señor amado, te pedimos, Señor, que tú, por medio de tu Espíritu Santo, Padre Celestial, seas, Padre amado, dándonos sabiduría y entendimiento para entender y comprender cada contenido, Señor amado, que en este día vamos a escuchar, Señor amado. Gracias, Padre eterno, en esta hora, y te pedimos tu dirección en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, y amén. Gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga a mi pastor Juan Carlos Lucero. Así que ya estamos, ya hermano, en la horita. Así que Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Bueno, le doy la buena noticia. Gracias a Dios he recibido todos los informes, casi la mayoría ya de los trabajos de investigación. Ya las pruebas, igual ya tengo un poquito más de la mitad. Y tengo ya cuatro hermanos evaluados, ya esta sería la tercera nota. Y la cuarta nota, recuerde que colocamos una cuarta nota. La primera nota fue cuando, ¿se acuerdan cuando dicté y ustedes escribieron harto? Bueno, esa fue una forma de evaluar también. Entonces ya llevamos cuatro notas, ¿ya? En total, para que ustedes lo puedan tener presente. Lo ideal es siempre llegar a las 10 notas. Ya es mucho para mí, pero igual vamos a tener que cumplir nomás las reglas, las bases de la universidad. Entonces, esto es así. Y le vamos inmediatamente mi pastor Juan Carlos Lucero. ¿Ya? La clase pasada tuvimos la primera, se puede decir, evaluación de presentación en la cual nuestro pastor Máximo, ¿no es cierto? Nuestro pastor Hipólito, nuestro hermano Cristóbal y Jorge estuvieron pues, exponiendo. A todo esto, para la tranquilidad de mis hermanos que expusieron, de verdad yo vi el video después, no, al menos gracias al Señor, mi hermano Cristóbal, mi hermano Jorge, estén tranquilos, ¿ya? Porque yo igual vi, está bien. Por ejemplo, el hermano Jorge igual me llamó que estaba un poquito nervioso, mi hermano Cristóbal también me comentaba lo mismo. Mi hermano amado, aquí nosotros lo único que vamos a rescatar en de todo esto, de que ustedes hayan hecho una presentación, es de que evaluar su compromiso, más que nada, ¿ya? Así que el día de mañana, se puede decir ya para el segundo periodo, que puede ser después de 5 meses, vamos a hacer una segunda evaluación expositiva, ¿ya? Así para que estén tranquilos, tomen esto con calma, amén. Y si nos equivocamos, hermano, téngalo por seguro que aquí nadie se va a reír, nadie tampoco lo va a tachar, que aquí estamos para aprender. Y si usted está estudiando, igual que yo, a pesar de que yo esto lo pasé hace mucho tiempo, el bachillerato, pero esto me sirve a mí incluso para refrescar, porque la mente igual es frágil, hermano. Entonces, tengamos esa suficiente capacidad de reconocer que somos limitados. Y lo lindo de esto, por ejemplo, a mí me va a traer, yo estoy refrescando mi mente con todas las materias que estoy pasando. También los hermanos que están aprendiendo, ¿no es cierto?, el contexto histórico en la bíblica y el panorama y la síntesis bíblica, esto le va a servir mucho a ustedes. Lo vuelvo a decir, si el día de mañana, si ustedes se llegan a equivocar en alguna presentación, ténganlo por seguro que aquí nadie se va a reír, nadie tampoco lo va a apuntar, no, hermano. Y ojalá que yo espero también gracias a Dios, tenemos un lindo grupo que nos respetamos, amén. Se respeta al hermano que está exponiendo y no se sientan nerviosos. Esto, tratar de hacerlo lo más normal, nomás que uno puede hacerlo. Así que mi hermano Cristóbal, le entregamos eso y a mi hermano Jorge también, que se sintieron un poquito quizá, obviamente, porque hay pastores, ¿me entiendes? Yo sé que hay un nerviosismo, pero eso hay que tomarlo con calma, así que lo hicieron súper bien, las notas fueron evaluadas con un 7, ¿ven? Así que para que ustedes estén tranquilos en ese sentido, si vamos a hacer una segunda exposición, que tengan la seguridad que nosotros vamos a evaluar el compromiso, ¿ya? Ahora, mi pastor Juan Carlos Lucero, a Amén. usted le tocó,
el sacerdocio y la ordenanza. ¿Ya? Amén, Así que amén, Dios me lo bendiga. Tiene de 15 minutitos mi pastor. Bueno, si se pasa, no hay problema en eso, ¿ya? Así amén, que le amén, vamos a dar el pase a usted para poder evaluar su presentación. Dios me lo bendiga, mi pastor. amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, a cada pastor, ¿cierto? A cada hermano que está en esta hora. Bueno, a mí me tocó, ¿cierto?, exponer sobre el sacerdocio y sus ordenanzas. Amén. En la Biblia, ¿cierto?, se enseña el sacerdocio, ¿cierto?, en varias etapas históricas. ¿Ya? La idea de un sacerdocio se relaciona con la conciencia, más o menos, ¿cierto?, se precisa del pecado. La entrada del pecado al mundo y al corazón del hombre, ¿cierto?, fue algo muy fue una tragedia tan grande, hermanos, que trajo consecuencias gravísimas al hombre, y una de las cuales, cierto, consecuencias principales en todo esto fue el quebrantamiento o la separación, cierto, en cuanto a la comunión personal con Dios. Y donde podemos verlo esto, hermanos, fue que después de la caída del hombre, después de la desobediencia, ¿cierto?, de Adán y Eva, se produjo esta separación que antes no lo tenían, sabiendo que, ¿cierto?, Adán y Eva tenían un contacto directo con Dios, pero a través de esta desobediencia, ¿cierto?, se produjo esa separación entre ellos. Entonces, a causa de todo esto, ¿cierto? Se produjo un tema esencial de cómo llegar a la presencia de Dios, cómo ellos tenían que volver a poder de entrar, es cierto, a la presencia de Dios. Y dentro de todas estas cosas se empezaron a producir sacrificios, dentro de todas las cosas para poder acercarse a la presencia de Dios, dentro de las cuales, ¿cierto? Vemos principalmente Moisés, ¿cierto? Dentro de todo esto, no como un sacerdote, ¿cierto? Nombrado por Dios, sino que anteriormente, ¿cierto? Al periodo del sacerdocio, se producía un sacerdocio más que nada familiar. Era como el sacerdote del hogar, ¿cierto? Que a su vez era el sacerdote, ¿cierto? De la casa. Amén, que administraba el hogar. Pero de ahí parte Moisés, ¿cierto? Con un concepto, digamos, podríamos decir como un mediador entre Dios y el pueblo, ya sabiendo que Moisés, ¿cierto? Era quien conversaba y preguntaba todas las cosas a Dios. Pero llegó un momento en que Dios, ¿cierto? Jehová habla con Moisés, ¿cierto? Y le dice que ordene sacerdotes, ¿cierto? Sacerdote a Aarón y a sus hijos. Y en ese momento se produce un periodo que se llama el periodo patriarcal, ¿ya? Donde, hermanos, bueno, el periodo patriarcal era el periodo antes de el llamado, el nombramiento de Aarón como sacerdote. Ya vemos, cierto, que algunos que podemos ver nosotros, que es Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Job, que ellos, cierto, se veían como eh, sacerdotes, pero como patriarcal, sino que eran del tema familiar, ya, sacerdotal familiar, ya. En Abraham, en Génesis capítulo 12:7, ¿cierto? Vemos a Abraham, ¿cierto? Que es conocido en la escritura como el hombre de las tiendas, ¿cierto? Las carpas de los altares, ya sabiendo que él se produjo y presentó sacrificios que presentaban a Dios, ya levantaban el tabernáculo y todo eso. Noé, al salir del arca, ofreció holocausto, ¿cierto? En el altar. Amén. Esto lo vemos en Génesis 8:20, ¿ya? También el Señor, ¿cierto?, produjo y presentó, digamos, un olor agradable delante de todos los sacrificios que ellos estaban haciendo delante de Dios. Después del éxodo de Egipto, la autoridad sacerdotal se concentró en Moisés,
más tarde Dios asignaría a Aarón y a sus descendientes la función sacerdotal. Y aquí, hermanos amados, podemos ver de que la intención grande que tenía Dios, ¿cierto? A través de esto, era de que la nación, ¿cierto? Eh, sea un reino de sacerdotes, ¿ya? Y lo podemos ver nosotros eso el libro, en el libro de Éxodo, ¿cierto? En el libro de Éxodo, capítulo 19, 6, ya, si lo podemos leer un poquito, Éxodo 19, 6, dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, la intención grande dentro de todas las cosas, ¿cierto?, que tenía Jehová hacia el pueblo de Israel era de que ellos sean un reino de sacerdotes. ¿Ya? A todo esto Israel fracasó por la desobediencia, ya por la incredulidad, por la idolatría. Pero el propósito divino para ese pueblo era que se cumpliera, ¿cierto? Todas las cosas, ¿cierto? Y se cumplirá durante el milenio. Ya, y vemos esto, lo vemos en Isaías 61, 6. ¿Ya? Y de aquí en adelante, hermanos, empezamos a ver el tema del sacerdocio arónico. Ya, en Éxodo 28, 1, leemos, dice, hará llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. El sacerdocio arónico encontramos categorías. Están el sumo sacerdote, los sacerdotes comunes, los levitas y el pueblo mismo. Ya dentro de las funciones de esta categoría, el sumo sacerdote tenía una función que era el único que podía adentrar al lugar santísimo en el gran día de la expiación, dentro de muchas cosas que él tenía que hacer. Los sacerdotes comunes, estos tenían que ser hijos de Aarón. Se les permitía ofrecer sacrificios. Oficiaban en el atrio del tabernáculo y en el lugar santo, junto al sumo sacerdote, pero no podían entrar al lugar santísimo. Después tenemos a los levitas. Eran descendientes de la tribu de Leví. Servían o ayudaban a los sacerdotes. Llenaban el tabernáculo cuando era trasladado y tenían la función de enseñar al pueblo de la ley de Dios. El resto de los israelitas correspondían, ¿cierto?, al pueblo mismo, ¿cierto?, que estaba en ese lugar. Las funciones del sacerdote era enseñar, ¿cierto?, la ley y el Torá. Ya era presentarse delante de Jehová para ministrar, es decir, servir a Dios de manera especial por el ofrecimiento del sacrificio, quemar incienso, vestir el efod, bendecir el nombre de Jehová. Todo concerniente a lo ceremonial había sido instituido por Dios, pero era transitorio al igual que el sacerdocio. Dentro de todo esto era la función que tenía, ¿cierto?, en este periodo de sacerdocio arónico. ¿Ya? Después partimos también con el sacerdocio de que hablábamos, que se escuchaba, aprendimos las clases pasadas, el sacerdocio
Melquisedec, ¿ya? Pasando ahí, hermanos amados, donde, cierto, vemos que, como se explicaba la vez pasada, era una prefigura, ¿ya? De Cristo. Era, cierto, donde, hermanos amados, tenía cualidades en las cuales, cierto, eh, podía decirse en cuanto a que era algo parecido o igual a el de Cristo, ya que este era rey y sacerdote. Ya dentro de todo esto dice la palabra de Dios que ¿cuánto se llama? En el Salmo 10, 110, hablando de Melquisedec, ¿cierto? Hablaba de que, y habla de que Jehová, ¿cierto? Eh, que se sentara en su diestra, ¿cierto? Es decir, que ocupara un lugar de honor. Dentro de todo esto aparece Melquisedec después de 100 años después, ya, y aparece hablando sobre nuevamente, porque, digamos, dentro de todas las cosas en Hebreos, capítulo 7:2, ¿cierto? Hay un tema referente al sacerdocio de Melquisedec para establecer la superioridad del sacerdocio de Cristo. Y con respecto también a Aarón, el nombre personal de Melquisedec es Rey de Justicia y su título es Rey de Paz. Ya hablando de Hebreos 7, capítulo 7, versículo 2. También el autor explica que Melquisedec es más grande que Abraham. Su argumento se basa en que a través de Abraham, a un Leví que recibe los diezmos ha pagado diezmos, porque estaba en los lomos de su padre. Abraham, cuando se encontró con Melquisedec, dado que Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, él es superior en orden de sacerdocio con relación a los sacerdotes del templo. También vemos que en Hebreos 7:3, ¿cierto? Hablando de la mención de los antepasados, ni de los descendientes de Melquisedec, no habla nada sobre esto. Ya no habla tampoco, ¿cierto?, de su genealogía. Se desconoce sus antepasados como sus descendientes. Melquisedec aparece como si hubiera salido, quizás habla, puse aquí, si hubiera salido del cielo, ¿ya? Eh, También agrega que Melquisedec era sin genealogía. El silencio de la escritura en el libro de Génesis no es casual. La historia no escrita de Melquisedec obedece a un propósito divino y el Espíritu Santo interpreta mediante esta omisión deliberada el carácter eterno e inmutable del sacerdocio de Cristo. Después, hermanos, en el capítulo 7:11, el escritor incluye que el sacerdocio de Cristo, por ser un orden más elevado que el de Aarón, lo ha reemplazado. Comienza señalando que si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Amén. Discúlpeme que estoy un poquito nervioso. Amén. Aquí lo mismo, pastor. De nada. Después hablamos, ¿cierto?, del sumo sacerdote, ¿cierto?, eh, de Cristo en el cielo. Ha dejado a un lado el sumo sacerdocio levítico, el único y gran sacrificio que Cristo ha hecho de sí mismo. Ha sido ofrecido y aceptado por Dios. Esto ha marcado en la historia el momento definitivo en que cesaría el culto levítico.
Todos los demás sacrificios remitían el pecado, es decir, lo transferirían hacia la cruz. Pero en la cruz asistimos a la única verdadera expiación por el pecado y contemplamos el único y verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después pasamos al sacerdocio del Nuevo Testamento. Dentro de todo este sacerdocio, cierto, que fue instituido, que fue llamado por Dios en el Antiguo Testamento, con un propósito de poder, cierto, santificar al pueblo de Israel para poder volverlo a Dios, para poder limpiarlo, cierto, dentro de todas las cosas, eh, este sacerdocio tenía muchas ordenanzas. Y estas ordenanzas lo podemos ver nosotros en el libro de Levítico, de Deuteronomio, donde habla sobre las leyes morales, las leyes de alimentación, las leyes de culto, leyes de cómo ellos tienen que presentarse delante de Dios, cómo tienen que purificarse. Y la labor de los sacerdotes era enseñar todas estas cosas y también que ver que ellos estaban haciendo todas las cosas. Y voy a destacar una de las ordenanzas nada más, que va a ser una creo yo, una de las principales. Era de que en ese tiempo el sacerdote, ¿cierto? El sumo sacerdote, dentro de este sacerdocio, una de las ordenanzas principales era de que ellos puedan tener la capacidad y el discernimiento de poder, ¿cierto?, identificar de lo santo a lo profano. Ellos tenían que tener esa capacidad de poder establecer esta posición, de poder discernir cuál era lo santo y cuál era lo profano. Si vemos nosotros en Ezequiel capítulo 22 y 26, una de las cosas que el Señor habla aquí, que Él dijo que ellos habían desobedecido, ¿cierto?, a las leyes, a la ordenanza, a todo lo que había establecido delante de lo que era el culto, lo que era el ofrecer sacrificio, porque ellos no hicieron la diferencia entre lo santo y lo profano, porque ellos estaban también dentro de todas las cosas, ellos eran los que elegían y revisaban a aquellos animales que presentaban delante del sacrificio. Y ellos en un momento no lo hicieron. Entonces el Jehová aborreció todas esas cosas y, cierto, se puso en forma lejana al pueblo de Israel en este sentido. Amén. Y eso lo vemos nosotros en Ezequiel 22, Ezequiel 22, versículo 26 en adelante, ya que ellos no hicieron la diferencia entre lo santo y lo profano. Fue una desobediencia tremenda, ¿ya? Y dentro de todas las cosas vemos cuál era la diferencia, ¿cierto?, entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y el sacerdocio del Nuevo Testamento. En el sacerdocio del Nuevo Testamento la Escritura enseña la doctrina fundamental de que todo creyente en Cristo, hombre o mujer, y cualquiera sea el grado y su desarrollo espiritual, es un sacerdote. Ya, y lo vemos aquí en Primera de Pedro, capítulo 2:5, y dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La doctrina bíblica consiste en que hay un sacerdocio universal que abarca a todos los creyentes en Cristo. No existe en el Nuevo Testamento una clase sacerdotal separada del resto del pueblo de Dios. La que sí existía en el Antiguo Testamento. Si vemos que en el Antiguo Testamento solamente, cierto, Dios instituyó a Aarón y a su descendencia, y nadie más. ¿Ya? Este libro presenta
las varias razones que surgen de la Sagrada Escritura para demostrar que todo creyente en Jesucristo es un sacerdote para Dios. Apocalipsis 1:5-6. Ya en Apocalipsis 1:5-6 vemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Él nos hizo reyes y sacerdotes, ¿cierto? En este tiempo. Amén. Todo creyente es sacerdote porque a todos el Señor Jesucristo se le ha otorgado lo que es esencial en el sacerdocio: el acceso libre a Dios. El único mediador para este acceso es el propio Señor Jesucristo. Esta no es la única razón que constituye al creyente como sacerdote, pero es una razón fundamental. El acceso a Dios hace a la esencia del sacerdocio, y la Escritura asegura que todo creyente lo tiene ahora. Voy a ver, hermanos, para que puedan notar también, hay hartos citas bíblicas en hebreo, el 4:14, capítulo 4, versículo 14 al 16. Después tenemos Hebreos capítulo 6, versículo 19 al 20. También tenemos Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22. Y también tenemos, ¿cierto?, el capítulo 12, 15 al 16. En la antigua dispensación, el sacerdocio constituía un grupo aparte, y así había sido establecido por Dios entonces. Pero bajo esta nueva dispensación, cada individuo creyente, ¿cierto?, hombre o mujer, es un sacerdote. La situación con respecto a la del Antiguo Testamento ha sido divinamente, divina, divinamente cambiada. Todo creyente en Cristo es un sacerdote y ha sido establecido por Dios. Amén. Y también, hermanos, vemos también que la iglesia, ¿cierto?, es el ámbito de un sacerdocio no limitado para ofrecer sacrificios espirituales, ¿cierto? Ya hemos señalado que el creyente no ofrece sacrificios redentores, pero también hay que destacar que la Escritura no habla nunca del sacerdocio de la iglesia. El sacerdocio es una responsabilidad individual que no puede ser transferible. Entonces, hermano, la diferencia que hay dentro del sacerdocio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento es que en el Antiguo Testamento habían algunas personas que podían ser sacerdotes, pero hoy en día, gracias a nuestro Señor Jesucristo, que Él murió por todos nosotros, nos limpió de todo pecado, ¿cierto? Él nos constituyó sacerdotes, reyes y sacerdotes. Amén, para poder entrar a la presencia de Dios y poder ser, ¿cierto?, agradables delante de Él. Pero también, como hemos dicho, el sacerdocio va a depender de nosotros. No va a depender de que hagamos buenas obras, no va a depender que nosotros, ¿cierto?, eh, podemos ser sí creyentes y Él nos ve como sacerdote, pero nosotros también debemos nosotros eh, presentarnos como sacerdotes, ya, Amén. dentro de todas las cosas. Amén. Mi pastor Juan Carlos Lucero, estamos en la horita. Amén, Muy bien, ¿ya? Me lo bendiga, mi pastor. ¿Alguna amén. pregunta? ¿Alguna pregunta para mi pastor Juan Carlos Lucero? Amén. ¿Todo claro la exposición del sacerdocio? Bueno, apuntar que es las características esenciales cuando Dios levantó al sacerdocio, ¿no es cierto? En Israel, ¿no es cierto? Fueron cuatro. Uno que tenían una función, tenía que cumplir un rol principal, ¿ya?
tenía que ser del linaje y aparte ello se puede decir que era su oficio, ¿ya? Y esas son las cuatro Amén. Sí. características esenciales de un sacerdote, ¿ya? Y hacer mención, para que usted anote ahí, cuando nosotros hablamos de la función de un sacerdote, ¿no es cierto? Estamos hablando que era un intermediario entre Dios y los hombres. Esa era la función del sacerdote, ¿ya? Y ahora el rol principal, ¿no es cierto?, era que realizaba ofrenda. Y me gustó como usted puso al final el tema sobre la ofrenda, porque nosotros se nos hace la comparativa, somos sacerdocios para Dios, porque el sacerdote en el Antiguo Testamento, ahí para que igual esto un poquito mi pastor Juan Carlos Lucero, vamos a Amén, amén. explicarlo, amén, porque ellos tenían esto, el rol principal de ellos, de un sacerdote, era ofrecer sacrificios y ofrendas. Entonces, en ese contexto histórico que nos muestra el Antiguo Testamento, mi pastor Juan Carlos Lucero, nos llama ahora a nosotros, y me gustó que usted tocó el punto esencial en el Nuevo Testamento, en lo neotestamentario, porque nosotros somos real sacerdocio porque rendimos culto, olor Amén. fragante para Dios, a través de la alabanza, a través de los sacrificios de ofrenda. Entonces, esa es se puede decir, ¿por qué nosotros somos llamados real sacerdocio? ¿Ya? Ahora, ¿y cuál era el linaje en el Antiguo Testamento? Como usted lo puso, mi pastor, de el linaje de Aarón. Amén. Y sus Claro. hijos tuvieron esa responsabilidad grande de poder ministrar, ¿no es cierto?, en la presencia de Dios. Ellos eran ministradores en la presencia de Dios y ellos estaban a cargo del sacrificio. Y también nosotros como oficio que ellos hacían, que cumplían, ¿no es cierto?, sacrificios, nosotros también cumplimos oficios de sacrificios para Dios, a través de la ofrenda, la alabanza y cómo nos entregamos en devoción para Dios. Y como tarea, para que lo puedan anotar todo ahí, mi hermano, tarea, pequeña tarea, ¿no es cierto?, es la devoción hacia Dios, ¿ya? La devoción hacia Dios, búsquelo, indáguelo, esa es una tarea, hermano, porque nosotros tenemos que tener una devoción con Dios, amén. Y el oficio del cristiano, ¿no es cierto?, es tener una devoción con Dios, ¿no es cierto? A mí, por ejemplo, y el tema de las ordenanzas, como se planteaba, ¿no es cierto?, las ordenanzas que eran las leyes, ya sean morales, o los decretos que Dios, ¿no es cierto?, le daba, ellos eran los partícipes, los número uno que tenían que cumplir, y por ser, por ende, el intermediario entre Dios y los hombres, ellos tenían que vivir en santidad, apartado para Dios, porque ellos eran el rostro visible de Dios con los hombres. Amén. Entonces ellos, a través de la ordenanza, eran los primeros que tenían que cumplir las leyes y aparte las ceremonias también. Recordemos que en parte se puede decir, del rol principal de ofrecer la ofrenda, también ellos tenían que ver el tema de las ceremonias en Israel. ¿Ya? Así que muy bien, mi pastor Juan Carlos Lucero, muy bien. Vamos a ponerle al tiro inmediatamente la nota a mi pastor, un 7 mi pastor, así que Dios me lo bendiga, Amén. ya, súper bien la exposición, mi pastor, acá está, Juan Carlos Lucero. Mi pastor Juan Carlos Lucero, me falta la prueba, Ah, ya, ahí con la prueba, con tiempo me la envía. Recuerde que ah, ya, ya mi pastor, ya. Amén. así Se me que había olvidado, mi hermano. ya Gracias por tranquilo, recordarme. mire, hasta el lunes tenemos que esperar la esta, así Amén. que un 7, no sé si alguien tiene alguna pregunta, amén, entonces quedó claro el tema del sacerdocio, amén. También quedó claro las otras posiciones y también hacemos mención, que tengo por acá la hojita, de un segundito, para mi pastor Fernando, que lo veo en pantalla, mi pastor Jorge Soto, me parece que también está por ahí mi pastor Jorge Soto, recuerden, mi pastor Fernando, mi hermano Sebastián, bueno, él me comentó que está trabajando. Sí, mi Entonces, hermano, amén. mi pastor Jorge, mi hermano Sí, Sebastián, amén. ya, trabajando, sí, sí, él algo me comentó. Entonces recuerden que para el día lunes vamos a tener la otra exposición. Lo vuelvo a repasar por si acaso, mis pastores, por si no lo anotaron. Mi pastor Jorge Soto, casamiento bíblico y recasamiento. Mi pastor Patricio, las fiestas judías. Mi pastor Fernando Fierro, expiación. Mi hermano Sebastián, gobierno teocrático. ¿Ah? Y el pastor Josué Pus, adoración en el contexto bíblico. Mi pastor, me parece que quedó el micrófono abierto de mi pastor. No, no está, ahí se salió. Ya.
mi pastor Juan Carlos Izarro. Ya, así que esas son las 5 exposiciones, muy bien, le damos gracias a cada pastor y cada hermano que pudo exponer, amén. Así que Dios les bendiga grandemente y con esto vamos a irnos a la clase del día de hoy. Vamos a compartir inmediatamente pantalla y si alguien me puede... And straightway the fountain of her blood was dried up. Hermanos, si me pueden ayudar ahí, si se ve. And she felt in her Se body escucha una that she alabanza, was hermano healed Ignacio. of that Responde. Se ve la imagen, pero se escucha una immediately alabanza. know- Ahora sí. ¿Y sí? Sí. Si alguien me puede Amén, ahí ayudar. sí. Ahí está bien. Cuaderno y el libro. Vamos a irlos al libro, gracias, mi pastor. Vamos a irlo al libro del Antiguo Testamento. Ya esta otra semanita voy a estar enviando el segundo libro, ¿ya? Y nos vamos a ir al libro de Deuteronomio, ¿ya? Este libro, a mí, por lo menos, es como se puede decir el segundo, ¿no es cierto?, libro de Éxodo y Levítico, ¿ya? Que anoten ahí. Deuteronomio, amén. Bueno, el significado de Deuteronomio es la segunda ley, ¿ya? Derivado del griego, ya que es como una repetición, queridos hermanos, de las leyes de Dios previamente dadas a los israelitas. Ya el libro narra los últimos discursos de Moisés también, de que el pueblo entraría a la tierra prometida. Entonces, ese es como el resumen de este libro, ¿no es cierto? Y el significado del libro de Deuteronomio, ¿no es cierto? En griego, la palabra Deu significa dos, ¿no es cierto? Y proviene del griego, significa la segunda ley. ¿Ya? Hasta de esta ley se repitió lo que Dios le había dado en Éxodo y en Levítico a la nación de Israel. Ya, y en hebreo, y anoten ahí, Deuteronomio, el libro de Hebreo, se llama Devarim. Significa estas son las palabras, ¿ya? Entonces, eso significa Deuteronomio. Es como la segunda, ¿no es cierto?, ley. Ahora, el libro de Deuteronomio es el quinto y último libro de la Torá, del Pentateuco, escrito por Moisés. Todos sabemos que fue escrito por Moisés, ¿no es cierto? Y del Antiguo Testamento de la Biblia, y su nombre, como dije anteriormente, proviene del griego, Deuteronomion, significa segunda ley o repetición de la ley, ¿ya? En el ámbito de la Torá, así se le llama, repetición de la ley. Ahora, el contenido principal de este libro consiste principalmente en una serie de discursos finales que Moisés pronuncia en las llanuras de Moab, junto antes de la nueva generación de israelitas, ¿no es cierto?, entre el cruce del río Jordán para entrar en la tierra prometida. Recuerde que ¿qué pasó el río Jordán? Fue Josué, ¿ya? Ahora, los temas y estructuras principales del libro de Levítico, que usted vaya conmigo y lo empiece a anotar ahí, ¿no es cierto? Es un recuento histórico. Moisés repasa la historia de Israel desde el Éxodo, recordándole al pueblo la fidelidad de Dios y la rebeldía de sus antepasados. Entonces, recordemos que todo lo que es ley, todos los que son los estatutos dados por Dios, ¿no es cierto?, a la nación de Israel, fue dada, ¿no es cierto? Y a todo esto, hermanos amados, esta otra semana vamos a hablar sobre el ministerio profético, los profetas, cuál era su función, ¿no es cierto? Cuál era el rol principal del profeta, qué función tenía que cumplir el profeta, ¿no es cierto? Y qué es el ministerio en sí de los profetas, ¿ya? Porque recuerde que el primer profeta que encontramos en la Biblia fue Abraham. Fue en el contexto histórico, exegético de la Biblia, el primer profeta fue Abraham, para que lo anote ahí, ¿ya? Sí, Abraham no tenía un ministerio profético, pero fue considerado como profeta, ¿ya? Ahora, vamos a ver esto, ¿por qué es importante? Porque también en este tiempo se está hablando si está vigente el ministerio profético, ¿ya? Y ahí vamos a hablar un poquito de eso. Es un tema muy bueno. Por ejemplo, la mayoría de la iglesia Parsun, yo sé que ellos no lo dicen quizás también por una forma de, ¿no es cierto?, ser, porque algunos sí lo tienen, ser egocéntrico, en que tener un título, se llaman profetas. Por ejemplo, el día, no sé si fue este fin de semana, que vino Benny Hinn acá a Argentina. Oiga, pero hermano, y basado a eso también yo quiero llevar este estudio y vamos a hablar de esa doctrina sobre si existen los profetas. Vino una profeta y el apóstol a ungirlo.
Le dijeron que era un patriarca de la dimensión del cielo. Y él era el ministerio profético que le entregaban ellos a estas personas que ungían a Benny Hinn, le entregaban un reconocimiento literalmente, hermano. Esto fue el fin de semana, estuvo en Argentina, del ser patriarca de la dimensión del cielo. O sea que anda, hermano, una apostasía tremenda. Entonces, basado a esto, vamos el día de la otra semana, vamos a hablar sobre los profetas y el ministerio profético. Lo vuelvo a reiterar, cuál era su función, el rol principal, cuál era el oficio de un profeta y por qué Dios levantó profetas. ¿Ya? Ahora, hablando de la estructura principal del libro de Deuteronomios, ¿ya? Es la explicación de la ley. El núcleo del libro contiene una repetición y explicación de las leyes y mandamientos que dio en el monte Sinaí. El propósito no es dar una ley nueva, recuerde, este es como cuando nosotros hablamos que la palabra Deuteronomio significa la segunda, se puede decir ley, no es que estabas dando otras leyes, sino que era un recordatorio de lo que él había dado, ¿no es cierto?, en el monte Sinaí a través de Moisés y las tablas. ¿Ya? Ahora, también en el tema principal de la estructura del libro de Deuteronomio es la exhortación a la obediencia. El mensaje central es un llamado apasionado, número uno, amar a Dios y obedecer sus mandamientos con todo el corazón, el alma y la fuerza. Se enfatizan las bendiciones para la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. ¿Bien? Y en la transición del liderazgo, el libro culmina con el nombramiento de Josué como el sucesor de Moisés, las últimas bendiciones de Moisés a las tribus de Israel y finalmente su muerte y entierro en Moab. Amén. Ahora, sucesos y temas claves del libro de Deuteronomio. ¿Ya? Discursos finales de Moisés. El libro contiene los últimos sermones de Moisés a la nueva generación de israelitas antes de entrar en la tierra prometida. Repasa la historia del éxodo y del viaje por el desierto. Bien, los temas clave de este libro son los pactos y las leyes. Se recuerdan los términos del pacto que Dios hizo con Israel en el Sinaí. Moisés exhorta a las nuevas generaciones a ser fieles al pacto, que requieren amar y escuchar y obedecer a Dios. Y también los sucesos y temas clave vemos bendición y maldición. Los capítulos 27 y 28 detallan las consecuencias de la obediencia, ¿cierto? Que son las, entre comillas, las bendiciones. Y la desobediencia, entre comillas, son las maldiciones, que incluyen el exilio. También en los temas y sucesos vemos la designación de Josué. Moisés anima a Josué a ser fuerte y valiente y lo designa como el nuevo líder y hará a Israel en conquista de la tierra prometida. También, culminando el libro de Deuteronomio, vemos la muerte de Moisés, amén, que murió en el monte Nebo. Amén. Los versículos clave de Deuteronomio, y yo quiero que anoten acá, porque del libro de Deuteronomio, los judíos, la Torá, ellos afirman mucho por la Shema. De hecho, no sé si hay alguien ahí por ahí, si alguien ha escuchado hablar de la Shema, sobre todo en el Muro de los Lamentos. Por ejemplo, Amén, usted, amén, amén. sí, amén. De hecho, la Shema para ellos es como el versículo ícono de los judíos. Amarás al Señor, tu Dios. Amén. Entonces, los judíos hasta el día de hoy, el Deuteronomio, si usted se va al capítulo 6, 4 y 5, es el versículo ícono de la Torá y del Pentateuco, se puede decir, que tenemos nosotros. ¿Ya? ¿Y qué dice en Deuteronomio 6, 4, 5? Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. De hecho, si usted si Dios le permite ir el día de mañana a Israel, lo primero que usted va a escuchar es los rabinos, cuando se acerca a un ortodoxo, un judío ortodoxo, que incluso le van a hacer repetir la Shema. ¿Ya? Este es el verdadero versículo emblema de los judíos. Amén. Y en Deuteronomio, ¿no es cierto?, vemos versículos claves también, por ejemplo, en Deuteronomio 30, 19, los cielos y la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros. Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Así que escoge la vida para que vivas tú, tu descendencia. Este versículo es muy conocido, hermano amado,
De hecho, siempre cuando se hace, ¿no es cierto? Quizá en el plan de salvación también algunos lo toman. Por ejemplo, yo he tomado esto, ¿no es cierto? Que Dios nos pone delante de nosotros dos caminos, y este es un versículo emblemático también para poder predicar a aquellas almas, ¿no es cierto?, que van a escuchar el Evangelio. Bien, en el versículo clave del libro de Deuteronomio tenemos el capítulo 32 y 4. Describe a Dios como una roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, voy a decir, las cuatro características atribuibles a Dios, ¿no es cierto?, en lo moral. Él, ¿no es cierto?, él es perfecto, es recto, es la verdad, ¿no es cierto?, es justo. Y estas cuatro cualidades, inmediatamente, el versículo 32, versículo 4, nos da a conocer, queridos hermanos, el atributo y cómo Dios es en sí, en su deidad. Eso es un versículo bien clave. Recuerde que estos cuatro versículos, queridos hermanos, se puede decir que son en la base o lo medular del libro de Deuteronomio. Y en el 31 dice, versículo 8, capítulo 31, versículo 8, dice: Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te amedrentes. Perdón, amedrentes. Entonces, esta misma palabra la encontramos en el libro de Josué. Cuando Dios, ¿no es cierto?, llama a Josué, le dice que él iba a estar con él, ¿no es cierto?, que nunca que fuera valiente, le dice. Entonces, esto también se ve en Jeremías. Entonces, aquí vemos la providencia de Dios y vemos cómo Dios, ¿no es cierto?, está al tanto de todas las cosas, que Dios iba a estar adelante de la nación de Israel. Ahora, y esto quiero que lo anoten, queridos hermanos, porque esto es muy, que podamos entender el Pentateuco, ya terminando. Por ejemplo, el Génesis, ya hablando de los 5 libros de Moisés, el Génesis abarca un 14% de la profecía. O sea, el 14% del libro de Génesis contiene profecías cruciales, principalmente la primera profecía mesiánica en Génesis 3:15, ¿no es cierto?, que todos lo conocemos, de la serpiente, la profecía sobre la nación de Israel, que está en todo, escuche bien, mire bien, en el capítulo 12 y 49. Entonces, el libro del Pentateuco, el primer libro de Génesis, abarca el 14% de la profecía. ¿Ya? Éxodo es mencionado en profecía tanto por su cumplimiento histórico como por su significado escatológico futuro. Recuerde que ahí habla de plaga, ¿no es cierto?, que las mismas algunas plagas se van a repetir, hermanos amados, ¿no es cierto?, en la gran tribulación. Y el 40% se atribuye de profecía en el libro de Éxodo. También en el Pentateuco, en el tercer libro, el libro de Levítico. Ahora, y aquí vamos a tener un poquitito, no contiene profecía explícita, sino que detalla leyes y rituales que prefiguran. ¿Se acuerdan que hablamos de la prefiguración en Cristo? Todo tenía una semejanza o un modelo a lo que iba a ser el futuro con Cristo. ¿Ya? Literalmente, en Levítico no hay ni una profecía, se pueda decir, que sea como parcial o que sea literal, sino que era todo prefiguración en Jesucristo. Recuerde que en el libro de Levítico, ¿qué encontramos? El tabernáculo, ¿no es cierto?, los utensilios y todo lo que la mayoría, que era el 59% de profecía, es algo figurativo, ¿no es cierto?, en Jesucristo, para que lo anote ahí. Ahora, el libro de Números tiene 36% del libro de Números, y bueno, lo que hablando de Levítico, más de la mitad es profético, ¿ya? Una prefiguración en Jesucristo. Ahora, el libro de Números tiene 36% en profecía. En la Biblia contiene profecías significativas, principalmente en los capítulos 22 y 24, donde el profeta, ¿no es cierto?, no israelita, por ejemplo, Balaán, es contratado para maldecir a Israel, pero solo puede bendecirlo una profecía notable que preside un rey que saldrá de Israel, a quien Dios dará dominio sobre sus enemigos, que será engrandecido. Este rey es identificado en la profecía como una estrella o un centro, y se interpreta que se refiere a Cristo. Recuerde que Balaán, en su contexto histórico, ¿no es cierto?, de la historia, como querían contratarlo, ¿no es cierto?, para poder maldecir a la nación de Israel. Entonces, ¿ahí qué pasó? Bueno, vemos ahí la historia, ¿no es cierto?, que un ángel tuvo que ir a hacerle frente
Ahí Dios podemos ver la obra suprarracional que hizo a través de un burrito, hizo hablarlo. El libro de Deuteronomio contiene profecías, principalmente las advertencias de Moisés sobre el futuro de Israel, según su obediencia o desobediencia a la alianza. Entre las profecías destacadas se encuentran las relativas a las consecuencias de la desobediencia, como la futura invasión de una nación de lejos, la ruina de la tierra y la venida de un profeta futuro semejante a Moisés. El libro actúa como un puente entre el Pentateuco y la historia deuteronomista, sirviendo como la clave para interpretar los eventos futuros del pueblo, relación con la ley y la alianza. Y esto abarca el 36% del libro de Deuteronomio. En conclusión, el Pentateuco, terminamos aquí el Pentateuco, hermano, concluye con la muerte de Moisés en Deuteronomio, marcando el fin de una era para el pueblo de Israel y el final de la historia de su liberación de Egipto y su camino hacia la tierra prometida. La conclusión subraya la importancia de la ley y la promesa de Dios, anticipando que, a pesar de la fidelidad divina, el pueblo se desviara y la desobediencia tendría consecuencias. Sin embargo, el final del Pentateuco también apunta a las necesidades de un Salvador que cumpla la ley perfecta, siendo esta esperanza cumplida en Jesucristo, quien ofrece la salvación y la capacidad de cumplir los mandamientos de Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Y ahí tenemos un panorama bíblico del libro de Deuteronomio. Amén. Y vamos inmediatamente a irnos al libro. Si usted se va conmigo al libro de la universidad, los vamos a ir a la lección, mis hermanos amados, si lo pueden ver ahí, a la lección número 6, ¿ya? Y vamos a hablar de Josué, jueces y Ruth. Basado algunas cositas, vamos a sacar algunas doctrinas de acá y después las vamos a presentar. Quiero dejar de compartir aquí un poquitito y nos vamos a ir, si me pueden dar un segundito, vamos a poner la otra diapositiva. Escritorio, acá está. Un segundito. Si alguien me puede corroborar, si se ve ahí en pantalla. No se ve nada. Ahora sí, se ve. Ya. Sí, amén. Sí, se ve. Se ve. Ya. Lo vamos a ir a la lección número 6, hermano. ¿Ya? Por lo menos a mí Josué me fascina. ¿Ya? A pesar de que hubo, disculpe la expresión, masacre, muerte de más de 20 reyes, hermano. Hubieron cosas sobrenaturales, como Josué pasó el Jordán. Bueno, eso lo vamos a ir viendo ahora. Nos vamos a ir a la lección número 6, ¿ya? Y como título tiene Poseyendo Canaán, Josué, jueces y Ruth, ¿ya? Si ustedes ven en la lección 6, si me pueden confirmar si están con sus libros de la universidad, pero yo en mi casa Sí, amén. serviremos a Jehová. El libro, lo vuelvo a decir, Sí. son bosquejos, pero ahí usted tiene que ir rellenando, ¿no es cierto? Y nos vamos a firmar como material de apoyo. De vez en cuando nosotros nos vamos a firmar con el libro como material de apoyo, ¿ya? La introducción del libro de Josué es el sexto libro del Antiguo Testamento y el primero de los libros históricos. Recuerde que hay libros, ¿no es cierto?, el Pentateuco, están los históricos, están los sapiensales, se puede decir los libros poéticos, ¿no es cierto? También tenemos a los históricos, profetas mayores y profetas menores, se puede decir en la estructura de la Biblia, que son 5, ¿ya? Y este es el sexto libro del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Y el primero de los libros históricos, para que anote ahí y apréndalo eso, porque es muy necesario poder tener una síntesis de todo, ¿no es cierto?, la estructura de la Biblia. Narra el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham de dar la tierra de Canaán a sus descendientes, marcando la transición del pueblo de Israel de su travesía por el desierto a su asentamiento en la tierra prometida. El contexto y la autoría, el libro de Josué fue escrito probablemente, anote ahí, entre el año 1400 y 1370 antes de Cristo. Si bien tradicionalmente se ha atribuido gran parte de la autoría a Josué, el texto en su forma final incluye los relatos de eventos posteriores a su muerte, lo que se sugiere que pudo haber sido completado
fue editado por escritores posteriores. Recuerde que al final del libro de Josué vemos que está la muerte de Josué, donde lo entierran, y obviamente hubo una intervención en lo literario, literario, perdón, hermanos amados, ¿no es cierto? Cuando se escribió, como la autoría se le atribuye, se puede decir, el 80% a Josué, este libro. Ahora, en la estructura de Josué vemos 4 puntos esenciales que se puede decir que es la base, lo medular del libro. Vemos la entrada a la tierra prometida. Y esto lo vemos, ¿no es cierto?, del capítulo 1 al versículo 1. En el capítulo 1 del libro de Josué vemos la comisión de Josué, que ahí, ¿no es cierto?, fue comisionado por Moisés y que él sería sucesor, ¿no es cierto?, y el libertador llevaría a la nación escogida de Dios a la tierra prometida. En el capítulo 2, en la estructura, vemos, ¿no es cierto?, a Rahab, a los espías, cuando Josué mandó, ¿no es cierto?, a los 2 espías a que pudieran ver, ¿no es cierto?, Jericó. Y bueno, si usted hace el contexto histórico y analiza, ¿no es cierto?, dicen que los de Jericó temblaban cuando ellos como que se desmayaba, decía literalmente como que desmayaba su corazón, decía, porque sabían que Dios lo había levantado, ¿no es cierto?, sacado a Israel con mano poderosa. Entonces, podemos ver cómo los de Jericó, ¿no es cierto?, en el capítulo 2, desmayaban al saber que Israel venía a atacarlo. En el capítulo 3 vemos lo sobrenatural, el paso del Jordán, ¿no es cierto? También vemos en el capítulo 4 los 2 monumentos, ahí se vuelve también a ver, o se puede decir, se vuelve a sacar también los 10 mandamientos, ¿ya? Y en la ceremonia, en el capítulo 5 vemos ceremonia de consagración hacia Dios. Dios hace una ceremonia en esos capítulos para poder, ¿no es cierto?, guiar a la nación a través de una ceremonia que Dios le había dicho que tenían que hacer a Josué. Ahora, en el capítulo 6 al versículo 12, la tierra subyugada. Por ejemplo, en el capítulo 6, la obediencia rinde fruto y Jericó es conquistada. Y en esa obediencia que tenían que hacer, bueno, Dios lo mandó, ¿no es cierto?, a que ellos dieran vuelta por 7 días, que todos conocemos la historia, que para mí, si usted la lee, es fascinante cómo Dios se glorificó, primeramente haciendo quizás la misma señal visible como la hizo con Moisés, ¿no es cierto?, abrir el Mar Rojo, así también lo hizo con el río Jordán. Fue la misma experiencia. Entonces ahí se dieron más cuenta, ¿no es cierto?, Israel, que realmente Dios estaba con Josué, que era el verdadero sucesor de Moisés, que las señales le seguían, ¿no es cierto?, a Josué. Entonces, ¿qué pasó? Nos narra la historia que Dios le dice, da 7 vueltas, ¿no es cierto?, le da una vuelta por 6 días y al séptimo día da 7 vueltas, le dice Dios, ¿no es cierto? Y al sonar de las trompetas, que iban los sacerdotes, de hecho, si usted ve la figura ahí, vamos a hacer un poquito, podemos ver ahí, bueno, este es un dibujo más o menos que puede representar, ¿no es cierto?, los sacerdotes iban adelante con las trompetas, llevaban el arca y estaba la milicia y aparte estaba la gente girando una vuelta por día y al séptimo día Dios le dice, ya Josué, esta va a ser la última y cuando suene, ¿no es cierto?, la trompeta, toda la gente iba a gritar y tenían que gritar. Bueno, haciendo aquí un stop a esto, no era el grito de júbilo como que algunos andan pidiendo en alguna iglesia, el grito de Jericó para que se caigan los muros, porque de repente hay cosas que, hermano, de verdad que sobrepasan la lógica del contexto histórico de la Biblia. Yo he tenido que escuchar tantas cosas, hermano, que de repente igual da rabia, hermano, porque hacen una mala exégesis a los contextos de la palabra. Esto realmente fue algo histórico, fue un suceso real, donde Dios le dijo que tenían que gritar, ¿no es cierto? Solamente gritar y los muros iban a caer. De hecho, hay alabanza que los muros caen cuando gritan, un grito de júbilo y hay un desorden. No, hermano, nuestras luchas son espirituales, ¿ya? Dios ahora no nos lleva a hacer cosas que antes hacían en el Antiguo Testamento. Entonces, como que quieren prefigurar estas cosas, estos sucesos, eh, para poder llevarlo a lo eclesiástico. Pero yo digo yo, ¿por qué entonces si están atribuyendo todas estas cosas gloriosas que Dios hizo a través de la nación de Israel, ¿por qué no van a un río y también separan el río en dos? Entonces, tenemos que entender que yo no me puedo, se puede decir, para que no se interprete mal, meterme en cómo tiene la devoción con Dios, cómo Dios va a fluir la alabanza a través de un hermano.
Pero yo sí veo que Dios no tan solamente en el griterío, sino que también Dios está en el corazón quebrantado. Entonces, Dios conoce el corazón de cada hermano. Lo vuelvo a decir, cuando se atribuye esto de gritar un grito de júbilo, como que se van al contexto de la Biblia y como que piensan que a través de eso los demonios se pegaron un cabezazo en la pared del muro de Jericó. No, fue un acto, ¿no es cierto?, suprarracional que Dios, claro, lo usó de esa forma por un momento específico, y en la exégesis y en la hermenéutica, por qué lo hizo, dónde lo hizo y a quién se lo hizo. Tenemos que ver esas cualidades para poder entender la connotación del significado, por qué hay que gritar en ese momento. ¿Ya? A veces de repente los gritos, perdone la expresión, hermano, pero de verdad que esto a mí me descoloca un poquitito cuando empieza con gritos incluso como de gente de discoteca. Eso, yo cuando estuve en el mundo se hacían gritos y como que piensan que son gritos de júbilo. No, eso es completamente distorsionado, una mala interpretación exegética del contexto histórico que nos presenta aquí el libro de Josué cuando conquistó, ¿no es cierto?, Jericó. Ahora, en el capítulo 7 vemos el pecado que acarrea la derrota de Acán, ¿ya? ¿Y cuál fue, no es cierto?, que Dios le dio la instrucción que le dijo, mira, le dijo Josué, maldito será todo aquel que tome de lo anatema de Jericó, solamente aparte el oro, la plata, ¿no es cierto?, pero mata todo, mata a los animales, mata a la gente, y ni siquiera te le ocurra pasar por la mente recoger algo anatema, los dioses faltos. Y no faltó Acán, vemos en el contexto del capítulo 7, para que usted la nochecita, hermano, lea en la noche, antes de acostarse, lea el libro de Josué, que es fascinante, es hermoso. ¿Y qué pasa con Acán? Lamentablemente, antes de que se diera a conocer que Acán pasó algo terrible. ¿Qué pasó? Que los israelitas perdieron una batalla y dicen que murió 36, literalmente 36 israelitas. Pero dice la historia, y nos narra la Biblia en el capítulo 7, que eran de 2.000 a 3.000 israelitas que murieron por un puro pecado, hermano. ¿Y sabe cuál fue ese pecado de Acán? De haber escondido el anatema, de haber escondido un ídolo. Lo enterró plata y monedas debajo de su tienda. Y por la consecuencia, hermanos amados, acarrió a todo, se puede decir, la milicia del reinado de Israel, que mató a 2.000 a 3.000 hombres. Y dice la Biblia que Josué rasgó sus vestiduras. Imagínese, hermano, perder 2.000 hombres, 3.000 hombres en un puro día. Entonces fue la consecuencia del pecado de Acán, porque Dios le había establecido en Éxodo y en Levítico que no tenían que, ¿no es cierto?, era abominación ante los ojos de Dios levantarse anatema o levantarse ídolos. Dios no se agradaba de eso. ¿Qué pasó? El pecado carrió la derrota de Acán. ¿Y qué pasó con Acán? Lo sacaron, Dios le reveló, ¿no es cierto?, quién fue, y Acán reconoció y le dijo a Josué, hijo mío, dime la verdad, por favor. Sí, le dijo, mira, y cayó en tentación, así lo dice la Biblia, que cayó en tentación, y, ¿no es cierto?, agarró este anatema y lamentablemente Acán fue apiedrado, muerto. ¿Y qué pasó después? En el capítulo 8 vemos el arrepentimiento que trae consigo la victoria de Ahí. Recordemos que ahí fue uno de los primeros reyes que Josué también, aparte del rey de Jericó, y ahí también vemos cómo Dios destruyó a los reyes. Todo ese lado del continente, se puede decir, donde estaba Jericó. Ahora, anoten ahí una tarea, queridos hermanos, no sé si me están viendo ahí, voy a ver en la camarita. Anoten ahí. ¿Cuántos reyes mató Josué? Y si alguien me puede dar esa respuesta ahora, anótela. ¿Cuántos reyes mató Josué? ¿Cuántos habitantes de esos reinados, averigua ahí, mató Josué? Porque Josué de verdad que tuvo una hazaña en la milicia, ¿ya? Ahora, en el capítulo 9 vemos el engaño, ¿no es cierto?, que trae la servidumbre de los gabaonitas. ¿Quién eran los gabaonitas? Era, ¿no es cierto?, una tribu que estaba, ¿no es cierto?, al lado de Ahí, el rey que ya había sido asesinado. Entonces, como vieron que Israel era poderoso y que Dios estaba con mano poderosa con Josué también, temían, ¿no es cierto?, por todo lo que Dios había hecho desde el cautiverio de Egipto hasta ese momento. Los gabaonitas temblaban. Entonces dijeron, ¿qué haremos? Hicieron pasar que venían de una tierra muy lejana y le dijeron, hagamos un pacto, le dijeron a Josué, hagamos un pacto para que tú, sabemos que Dios te ha sacado con mano poderosa y yo voy a ser tu siervo. ¿Y cuál fue el engaño? Que ellos eran
estaban al lado, a un paso del reinado de ahí. Entonces lo engañaron a Josué. Y hasta el día de que Josué entró, los jueces, esta descendencia, para que anote ahí, los gabaonitas, sirvieron para hacer las maderas y la estructura de los tabernáculos y de las tiendas de Dios, porque sirvieron como esclavos. Entonces, gracias a esa mentira, ellos también igual salvaron sus vidas. ¿Ya? Ahora, en el capítulo 10 vemos los milagros, ¿no es cierto?, que traen la victoria y los amorreos. Ahí vemos grandes sucesos también, como Dios estuvo con ellos. Y en el capítulo 11-12 vemos la conquista final de la tierra y sus reyes. Voy a adelantarme un poquito, hermano. La tierra, y en el capítulo 13 de Josué, al verso 22, vemos la tierra que fue dividida. ¿Ya? Y aquí también vamos a parar un poquito. Por ejemplo, en el capítulo 13, del versículo 1 al 7, vemos que habían porciones, ¿no es cierto?, que aún así no estaban conquistadas, sino que iba paso a paso. Josué, se puede decir, extendiendo su estaca, mientras ellos mataban a reyes, mataban, ¿no es cierto?, se puede decir naciones, dinastías. Recuerde que ahí ya estaba lo jerárquico, ¿ya? Josué, en el tiempo de Josué, solamente estaban los sacerdotes, que eran los intermediarios. Y después con los jueces, ¿no es cierto? Dios levantó a jueces, que lo vamos a ver más adelante. Ya ahí el corazón de los israelitas ya estaban, se puede decir, en su corazón adelantando y viendo cómo ellos eran regidos por una dinastía. Entonces ya desde ese principio del libro de Josué, los israelitas ya empiezan a ver que, claro, todos eran gobernados por un rey. Y recuerden que este era el reino teocrático. Este reino teocrático, para que anote usted, dura desde Génesis, ¿ya?, hasta el libro de Jueces. Hasta ahí está el reinado teocrático, porque después viene, ¿no es cierto? Bueno, Dios siempre estuvo, cuando yo hablo del reinado teocrático, hermano, es que no hubo, se puede decir, intermediario. No había un líder que Dios había levantado. Y este líder, ¿no es cierto?, lo vemos, el primer líder, la primera dinastía del pueblo de Israel con Saúl, ya para que note ahí, pero eso está más adelante. Ahora, en el capítulo 13, versículo 8 al 33, vemos la porción, ¿no es cierto?, le da de una parte del Jordán para Rubén, Gad y Manese. Recuerde que aquí empiezan a repartirse toda la tierra prometida entre los 12, se puede decir, los 12 tribus, ¿ya? Pero lo repartieron en más de 12, todas las hectáreas, todos los terrenos que ellos habían conquistado, porque recuerden que también Josué tuvo parte de todo eso también para él, ¿ya? Por ejemplo, en el verso 14, ¿no es cierto?, 6 y 15 vemos que una porción fue para Caleb. En el 15, versículo 1 al 63, vemos la porción que se le fue dada a la tribu de Judá, ¿ya? También en el capítulo 16, versículo 17, vemos la porción que Dios le dio a Efraín y Maneses. También vemos en el capítulo 18 y 19 las porciones para los restantes de las tribus. Una porción, y aquí vemos en el capítulo 19, para que anote ahí también, en el capítulo 19 al 49 y al 51, haciendo un bosquejo en la estructura del libro de Josué, vemos que también Josué toca una parte, ¿no es cierto?, de la tierra prometida. Ahora, en el capítulo 20 y 21 del libro de Josué, las ciudades de refugio y los levitas. Y aquí recordemos que, ¿se acuerda cuando dimos, bueno, hablamos sobre el tema del diezmo, ¿no es cierto?, por cómo los levitas no tocaron tierra en esta repartición con Josué de la tierra prometida. Recuerden que los levitas de la tribu de Levi estaban cargados de ministrar en la presencia de Dios. Eran los descendientes, como hablaba nuestro pastor Lucero, en la presentación del sacerdocio, ¿no es cierto?, y la ordenanza. Los levitas eran descendientes de, también se puede decir, de Aarón, ¿ya? Y ellos tenían que llevar, ¿no es cierto?, la administración. Por ende, como ellos estaban en todos los lugares, recuerden que con Josué se levantaron también altar, estaba el tabernáculo, ellos no tenían posesión de una tierra. Entonces aquí también podemos ver y corroborar, ¿no es cierto?, que los levitas eran subvencionados por todas las naciones, tribus que estaban repartidas sus tierras, ¿ya? Y en el capítulo de Josué, capítulo 23 y 24, vemos la despedida de Josué. Y ahí vemos Josué cómo aconseja a los líderes, ¿no es cierto? Le dice, y ahí también hay versículos que clave que lo vamos a ver, ¿no es cierto?, más adelante. Josué aconseja a los líderes en el capítulo 23. En el capítulo 24, Josué reta al pueblo, ¿ya? En el capítulo 24, del versículo 29 al 33, muere Josué. Ahora,
El método histórico de este libro, el libro de Josué, lleva ese nombre en honor de uno de los 12 espías que más tarde llegó a ser el sucesor de Moisés, Josué, quien condujo a los israelitas en el cruce del Jordán, atacó, conquistó a los cananitas y dividió la tierra entre sus seguidores. Los capítulos que siguen contienen un discurso de Josué en el cual lleva al pueblo a normas elevadas de conducta personales, amonestándole a honrar a Dios. El nombre del libro es honor del espía sucesor de Moisés. ¿Y cuál fue? Como líder político fue Josué. Fue un líder religioso y militar que condujo a los israelitas en el cruce del Jordán. Atacó y conquistó a los cananeos y dividió la tierra entre quienes lo siguieron. Y en su discurso, Josué dirige al pueblo a observar elevadas normas de conducta personales, la exhortación a honrar a Dios. Se destaca la intervención sobrenatural de Dios en el cruce del Jordán, en la conquista de Jericó. Y ahí, Dios es siempre fiel y cumple con sus promesas al conducir a su pueblo y concederle la entrada a la tierra prometida. Y el método panorámico de este libro, ¿cuáles son? Son dos. Lo tenemos como pregunta. ¿Cuál es la idea principal del libro de Josué? Número uno, ¿no es cierto? Era a través de la promesa. Recuerde que nos vamos al libro de, se puede decir, de Génesis, cuando Dios le habla a Abraham, ¿no es cierto? Era que Dios le iba a descender, a hacer una descendencia grande, ¿no es cierto? Y que Dios todo lo que pisara la planta de sus pies también iba a ser de, de de la nación de Israel, para su descendencia. Ya era conquistar la tierra prometida de Israel, siendo instrumento de juicio de un total de más de 1 millón de personas. Imagínense, Josué y Caleb fueron los únicos, y aquí anote eso, Josué y Caleb fueron los únicos que salieron de Egipto y entraron a la tierra prometida. Y esto recuerde que fueron los espías de Moisés también, y fueron, ¿no es cierto?, los líderes, se puede decir la mano derecha de Moisés, Josué y Caleb. Y ellos fueron los únicos, hermanos, de toda esa generación de que vieron la tierra prometida. Número dos, ¿cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Es que Dios cumple su promesa a pesar de nosotros, ¿no es cierto? Como lo encontramos en Deuteronomio 32, 6, dar la historia de la conquista de la tierra prometida. Entonces, eso es el método en general, bien en lo medular del libro, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Es que Dios lo había, ¿no es cierto?, dado una tierra prometida y eso se cumplió. Ahora, el libro de Jueces, para que anote ahí, y ahí pasamos al libro de Jueces. Antes de eso, hermano, voy a parar un poquitito. No sé si alguno está entendiendo. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Está entendiendo, hermano? Amén, amén. Y amén. Amén. Pregunta que Con he visto, esto, hermano, televisión. ¿Cuántos reyes conquistó? ¿sí? ¿Lo tiene? 31, ¿Tiene la respuesta, mi pastor? 31 reyes. Amén. 31 reyes, hermano. Mi pastor. Muy bien. Ahí le dio la Ah, tarea. esa es la pregunta. Sí. De hecho, está al final de un capítulo. Sí, Final de un capítulo. Sí. De hecho, capítulo. si ¿Tipo usted... el capítulo? ¿Son? Hay que decir el capítulo, el verso. ¿En el capítulo? Sí, para que lo anoten también nuestros hermanos. En el capítulo 12, verso 24, ahí está establecido. Ya. Amén. Dios me lo bendiga, mi pastor. Muchas gracias. Entonces, 31 reyes mató en total Josué. Imagínense en el contexto, si hacemos el contexto, en cuántas personas fue de la misma mano. De hecho, cada rey, la misma mano de Josué, la mayoría de ellos fue muertos por, se puede decir, por las manos de Josué. ¿Ya? Ahora, los vamos, ¿alguna otra pregunta, hermano? Lo bueno de esto, hermano, nosotros vamos a tener un orden cronológico estudiando en el bachillerato, vamos a tener un orden cronológico y vamos a tener las ideas bien claras de cada libro y su contexto. Recuerde que es muy importante el panorama bíblico y la síntesis bíblica, poder saberla, porque así vamos a tener claridad en el momento de cuando nosotros estudiemos la palabra o incluso cuando nosotros expongamos para los expositores, para los pastores que ya están acá, van a tener una claridad más central de cada libro
cuál fue, ¿no es cierto?, los sucesos más importantes, se puede decir, de cada libro. Vamos a ver la introducción, contexto histórico, en pincelada. Entonces, es muy bueno lo que estamos pasando. ¿Por qué? Porque usted va a tener una visión más amplia, ¿no es cierto?, de cómo Dios trabajó en su propósito, perdón, cómo Dios trabajó en el propósito, ¿no es cierto?, que Él tenía para la humanidad. En cada libro, recuerde que vemos la prefigura de Jesucristo, ¿ya? Vemos, ¿no es cierto?, cómo Dios a Josué, me faltó decir eso, cómo le dio la tierra prometida, y si hacemos una prefiguración en lo eclesiástico, sabemos que también Dios a nosotros nos tiene preparado una promesa, ¿no es cierto? Esto también para nosotros vamos a estar ahí en esa promesa, ¿ya? Ahora, el libro de Josué, perdón, de Jueces, y este libro a mí también me fascina, hermano. A mí me fascinan los libros históricos. ¿Sabe por qué? Porque entiendo cómo Dios trabajaba, cómo Dios es santo, cómo Dios es celoso, hermano. Y usted haciendo un análisis a los libros y leyéndolo inductivamente y exhaustivamente, hermano, cada libro, usted va a conocer muy bien cómo Dios trabaja y por qué trabaja de esa forma. Y cómo Dios es santo. Porque nosotros muchas veces, de hecho vamos a hablar más adelante, yo creo que por tiempo, esta otra semana, para que usted también anote ahí, vamos a hablar del idealismo, ¿ya? El idealismo, ¿no es cierto?, se puede decir que es la parte filosófica, que todo parte, ¿no es cierto?, por entender o pensar, ¿no es cierto?, o creer algo. Pero aquí usted no ve nada de idealismo, sino que no ve pensamiento aquí, no ve ideas humanas, sino que ve contextos, hechos históricos y reales. Y que todo esto, lo que pasó en el libro de Josué, en los libros de jueces, ¿no es cierto?, en los libros históricos, fue algo verídico. Rompe de verdad el esquema de lo lógico. Podemos ver cosas sobrenaturales, cómo Dios se da a conocer a la humanidad, hermano. Si el Dios que tenemos es un Dios grande, poderoso, temible, como dice la Escritura, temible entre las naciones. Amén. Ahora, el libro de Jueces, vámonos al libro inmediatamente. Recuerde que en el libro, ¿no es cierto? Estamos viendo la lección 6 del libro. Usted tiene que ir rellenando. Por ejemplo, ahí si usted ve el libro conmigo, sale las 12 tribus en la lección 6, habla de la tierra dividida, lo mismo que estamos pasando nosotros, ¿no es cierto? Vemos la despedida de Josué, y ahí hacen unas preguntas. Por ejemplo, dice la pregunta, ¿qué le encomendó Josué a los ancianos? Y mire qué fácil, hermano. De hecho, nosotros ahí en el libro, si usted se da cuenta, sale el versículo y el capítulo, solamente usted tiene que copiar. Entonces, después dice, otra pregunta, dice, ¿qué lección planteó al pueblo? Y eso lo encuentra ¿dónde? Le sale la misma respuesta ahí, en Josué capítulo 24 y 15. Por eso nosotros tomamos solamente como referencia y como material de apoyo los libros. ¿Ya, hermanos amados? Ahora, pasando, si alguien me puede decir, ¿qué número de libro es Jueces, lo cronológico? ¿En qué posición está? El segundo. No, Número 7. exacto, número 7. Se da cuenta que vamos aprendiendo ya un poquito más el orden cronológico de cada libro. Recuerde que los 5 primeros libros es el Pentateuco. Después tenemos el libro, ¿no es cierto?, de Josué, y ahora estamos en el libro, es el número 6, y ahora estamos en el libro número 7, que es de Jueces. El libro de Jueces narra el periodo entre la conquista de Canaán y el establecimiento de la monarquía en Israel, centrándose en un ciclo repetitivo de desobediencia del pueblo, el castigo divino a través de opresores extranjeros, el arrepentimiento de Israel y la liberación mediante líderes levantados por Dios, conocidos como jueces. Recuerde que Dios, cuando murió Josué, hermanos amados, ya pasó un periodo donde el pueblo ya se desenfrenó, hermano. Ya copiaron todo, lamentablemente, la nación de Israel, ya después de la muerte pasó un breve tiempo, se puede decir par de años, donde ya los israelitas estaban haciendo las mismas cosas, se olvidaron de Dios y empezaron, ¿no es cierto?, a traer el anatema, ya estaban completamente corrompidos los sacerdotes, ya no estaban liderando los sacerdotes, entonces ya tenían esa visión ellos, ¿no es cierto?, de cómo los reyes que ellos, se puede decir, exterminaron, ellos ya tenían una dinastía, entonces ellos querían como lo mismo, ya no querían nada con Dios, porque su corazón era continuo al mal, eran desobedientes.
Entonces, en el contexto y la autoría del libro de Jueces, el periodo que abarca el libro se caracteriza por la ausencia, como estábamos hablando, de un liderazgo centralizado en la muerte de Josué, como lo estábamos declarando, con cada tribu actuando de manera independiente. Recuerde, el periodo de Josué, la tierra ya fue repartida. Por ende, ya tenían límites y ya habían kilómetros de hectárea que tenía cada tribu. Y por ende ya no había, se puede decir, ese líder como Josué que pudiera hablarle a todo, ¿no es cierto?, la nación, a todas las tribus, sino que ya estaban ellos, ya como que se estaban independizando como con nación cada tribu. Ahora, cada tribu actúa de manera independiente. El autor del libro no está identificando explícitamente en la Biblia, aunque la tradición judía sugiere que pudo ser el profeta Samuel, ¿no es cierto? Se cree él el texto fue compilado en una forma actual hacia los finales del siglo, ¿no es cierto? Se puede decir 700, principios del siglo, ¿no es cierto? Y sexto antes de Cristo. Recuerde que Samuel, que nota ahí con Samuel, se levanta la dinastía jerárquica. Y el último, se puede decir, juez, para que lo anote ahí, fue Moisés. ¿Ya? El libro se le atribuye a Moisés. Algunos piensan que no. De hecho, en el libro se puede decir antes de 700 años de Cristo a 600 años de Cristo, según la traducción judía, le atribuye este libro a Samuel. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los temas principales del libro de Josué? Perdón, de Jueces. El tema central es el ciclo del pecado, recuerda ahí, el ciclo del pecado, la liberación de Israel, ilustrando las consecuencias de la desobediencia y la fidelidad y misericordia constante de Dios. ¿Sabe qué, hermano? Y aquí vemos cómo Dios, por eso yo le digo, es tan importante los libros históricos, porque usted también conoce, ¿no es cierto?, el atributo del amor y la misericordia de Dios. Que aún así, cuando la nación, las tribus empezaron a hacer lo malo ante los ojos de Dios, se empezaron a dividir con las herencias, ¿no es cierto? Perdón, con las tierras, se puede decir que fueron repartidas, la promesa que Dios le había dado, Dios le dio la tierra, en vez de acercarse más a Dios, porque Dios cumplió su palabra, ellos más se iban en contra de los principios sacros de las leyes de Dios. Entonces, aún así, cuando ellos empezaron, ¿no es cierto?, a ser oprimidos por otros pueblos y por otras naciones que vinieron en contra de los israelitas, ellos clamaban a Dios, y ¿saben lo que pasaba, hermano? Inmediatamente Dios levantaba jueces. Dios, por amor a Abraham, Isaac y Jacob, Dios los seguía guardando. A pesar de que ellos, miren, y aquí vamos a ver los cuatro, póngale ahí, los cuatro temas principales, ¿no es cierto?, cayeron en pecado la nación de Israel en el tiempo de los jueces. Número 1, apostasía e idolatría. Los israelitas abandonan repetidamente su pacto con Dios y adoraron a los dioses cananeos. Ese fue el pecado que se puede decir cómo empezó. Recuerde que la apostasía es apartarse de la verdadera fe, apartarse, ¿no es cierto?, de la verdadera doctrina, se puede decir. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dejaron, ¿no es cierto?, de cumplir la ley se puede decir, dada por Moisés, no se levantaran ídolos, y lo primero que ellos hicieron, dijeron a los dioses cananeos. Después vemos los temas principales del pecado de la nación de Israel, fue juicio y opresión. Como consecuencia de su pecado, Dios permite que naciones opresoras los castiguen. ¿Y qué pasaba a través de ese tema, no es cierto?, de todo lo que ellos, el suceso que ellos pasaban? Venía arrepentimiento y liberación. Cuando el pueblo clamaba a Dios, Él, hablando de Dios, en su misericordia levantaba un juez para librarlo. Ahora, si vemos, ¿no es cierto?, ahí la imagen, vemos cómo los israelitas, teniendo su tierra, ahora ellos estaban pasando por el pecado que ellos cometían, saben lo mismo que estaban pasando en Egipto. Pero con la única diferencia que ellos ya no tenían por qué haber estado en cautiverio o siendo afligidos, ¿no es cierto?, por otras naciones, cuando ya Dios ya lo había sacado. Entonces vemos una decadencia moral, como vemos en el tema principal, y dice claramente aquí, a medida que el libro avanza, la historia de los jueces se vuelve cada vez más sombría, mostrando una espiral descendente de la moralidad israelita, culminando en la frase recurrente
recurrente, que usted lo encuentra en todo el libro de Jueces, en aquellos días no había rey en Israel. O sea que cada vez que pecaba, el autor decía, ¿por qué hacían esto? Porque en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno, dice, hacía lo bien que le parecía. Entonces ya completamente no estaban respetando las normas divinas de Dios. Entonces podemos ver claramente cómo ellos apostataban, ¿no es cierto?, de lo que Dios le había dado. Ahora, en la estructura del libro de Jueces se puede dividir lo esencial en tres principales, ¿no es cierto?, secciones. Y usted va a la introducción, vemos la introducción del capítulo 1 de Jueces, del 2 al 5, vemos un resumen de la situación después de la muerte de Josué, donde las tribus no logran expulsar por completo a los cananeos y comienzan a adoptar sus prácticas idolatras. Recuerde, en el libro de Josué habían tierras por conquistar. Y lamentablemente, como ellos no respetaron la ordenanza de Josué, ¿no es cierto?, el mandato que Josué ya estaba siendo anciano, empezaron a adoptar estas prácticas de estas mismas naciones que lo estaban rodeando, perdón, estos imperios jerárquicos, dinastías que estaban alrededor de Israel, y empezaron a absorber todas las prácticas inmorales. También vemos, ¿no es cierto?, del capítulo 2, del 6 al 16, relato de los 6 jueces principales. Y aquí vemos que Dios, a través de este pecado, ¿no es cierto?, y como eran oprimidos por los mismos cananeos, ellos ahí somos como a ver, y lamentablemente esto se ve, y en su misericordia y amor, en la agonía del cristiano también, hermano. Cuando nosotros pasamos procesos, ¿no es cierto?, difíciles, pasa que nosotros aclamamos a Dios y Dios viene a nuestra ayuda. Y eso es lo más glorioso del Dios, que tenemos un Dios fiel, a pesar de que aún así la nación de Israel era infiel, ¿no es cierto?, con las ordenanzas que Dios le había dado, ¿no es cierto?, con las leyes que le había dado, Dios aún así permanecía fiel por amor a sus promesas, porque Dios nunca se retracta de sus promesas, al contrario, Dios cumple cada una de sus promesas. ¿Y qué pasó? Que cuando la nación de Israel, ¿no es cierto?, se apartaba del Dios vivo, entonces eran oprimidos y Dios levantaba. Y el primer, ¿no es cierto?, para que coloque ahí, el primer, se puede decir, juez de Israel, de la nación de Israel, es Otoniel, ¿ya? Seguido por Ahod, Débora y Gedeón y Jefte y Sansón, que son como los principales. Recuerde, anote ahí, lo vamos a anotar ahí también para que usted lo anote, cuántos jueces hubieron en Israel. ¿Ya? Algunos dicen que fueron 10, algunos dicen que fueron 12, perdón, pero en el contexto de la palabra fueron 12 a 14, ¿ya? Recuerde que estuvo también Elí, también fue sacerdote, perdón, era juez. En conclusión, vemos el capítulo, ¿no es cierto?, en la estructura del libro de Jueces, en el capítulo 17 y 21, vemos dos historias que ilustran la anarquía y la corrupción moral generalizada en Israel debido a la falta de un líder piadoso, destacando las necesidades de un rey justo. Y los jueces de Israel, aquí vemos, los jueces de Israel fueron líderes, póngale ahí, carismáticos, militares y espirituales. Cuando nosotros hablamos espirituales es porque la procedencia, cuando Dios llamó a estos jueces, no fue por un, se puede decir, por un mandato de hombre, o que Dios, o que un hombre le hizo un llamado a estos jueces, o que dijeron vamos a hacer un imperio, ¿no es cierto? No sé, según como lo dice la norma de cada nación, ¿no es cierto?, levantan un líder y ese líder, ¿no es cierto?, levanta decretos, estatutos, artículos para que puedan regir, ¿no es cierto?, a través de leyes y no se corrompa así la nación, ¿no es cierto?, dando leyes. Los mismos hombres hacen esto. Aquí es todo lo distinto. ¿Por qué se dice que es espiritual? Porque fueron inspirados por Dios, fueron llamados por Dios a poder gobernar y liberar cada tribu de Israel. ¿Ya? Entonces, recuerde que los jueces fueron líderes carismáticos, ¿ya? Militares. Cuando nosotros hablamos del carisma, estamos hablando de que ellos tenían una personalidad, ¿no es cierto?, de gracia. ¿Y cuál era esa? Era un espíritu de liderazgo que Dios le ponía. Eso se refleja al ser carismático. Cuando nosotros hablamos de carismático, es una esencia, ¿no es cierto?, que tiene, se puede decir, cada líder, porque cada líder tiene que ser carismático, hermano. Y no estoy hablando de los dones carismáticos, ya estoy hablando en sí de que a un verdadero líder se le ven las señales visibles y características especiales fundamentales que debe tener cada líder. Recuerde que nosotros no lo guiamos por vista, pero sí son atribuibles, por ejemplo, el llamado pastoral,
por las características que nos da la Biblia, ¿no es cierto? Sabemos que es un pastor y tiene los requisitos, el carisma para ser un pastor, ¿ya? También pasa esto, ¿no es cierto?, en muchas, se puede decir, eh, iglesias que se levantan por no tener un verdadero llamado genuino, después al futuro son fracasos. ¿Por qué? Porque no tienen el carisma, no tienen, ¿no es cierto?, la espiritualidad y no tienen ese espíritu de liderazgo. Más que nada no tienen se puede decir, el respaldo del Espíritu Santo y el llamamiento de Dios. Nosotros no tenemos que, lo vamos a ver en los profetas. ¿Qué estoy hablando de esto? Porque en las cualidades del ministerio de los profetas se veían, pero de verdad, usted a la luz de la Biblia ve a los profetas, eran hombres respetables. No eran hombres respetables porque ellos, se puede decir, a pesar que, por ejemplo, pocos de los profetas, como Jeremías, que fueron profetas, ¿no es cierto?, completamente lo contrario. ¿Por qué? Porque no veían, se puede decir que sus profecías eran como muy veraz, muy fuertes, ¿no es cierto? No quisieron entender la voz de Dios, pero nunca, por ejemplo, ni un profeta tenía, se puede decir, la cualidad, sino que eran reflejadas esas cualidades del carisma y del liderazgo, hermano. Entonces, vamos a hablar de verdad, vamos a hablar del miércoles sobre el ministerio específico del profeta. Del apóstol no vamos a tocar porque eso ya es para cuando veamos el Nuevo Testamento. Lo vuelvo a decir, el juez tenía que ser carismático. Recuerde que estos son requisitos que también nos habla la Biblia, de los líderes, de los jueces. Eran militares y espirituales, inspirados por Dios para gobernar y librar a las tribus de Israel de la opresión extranjera durante el periodo que siguió a la muerte de Josué y presidió el establecimiento de la monarquía. Aproximadamente, anote ahí, en el año 1375 y también al periodo 1050 a.C. se empezó a levantar todo lo que fue la dinastía, ¿no es cierto?, la monarquía se puede decir, en la nación de Israel, ¿ya? Su historia se narra principalmente en el libro de los jueces y el primer libro de Samuel. ¿Y cuál es la función y rol, ¿no es cierto?, se puede decir, de los líderes? Deme un segundito, queridos hermanos. Aquí tengo. Acá. Si me da un segundito. Aquí tengo. Ya. Ahora, los líderes y cuál era la función y rol de cada juez. Número uno, eran líderes militares, libertadores. Pongan bien a continuación estas características de los jueces, hermanos, porque anda un espíritu en lo neopentecostal que, por ejemplo, las mujeres tienen que ser como Débora. De hecho, hay encuentros, somos la mujer de Débora, y recuerden que el rol y la función de un juez, mire, era esto. Número uno, era un líder militar. Ahora, cualquier mujer o profeta que se llamen, ¿no es cierto?, somos las mujeres de Débora, e inmediatamente le refutamos su llamamiento, que son las Déboras de este tiempo, porque número uno, tenían que ser líderes militares y libertadores. Número uno, Dios pelea por nosotros, y número dos, Jesucristo es nuestro libertador. Para que la anote ahí, hermano, porque anda un movimiento neopentecostal. Disculpe también por hablar de los neopentecostales, pero realmente hay que hablar de esto, hermano, porque vienen con doctrina que tú eres la Débora de estos tiempos, la profeta Débora, la libertadora, la conquistadora. No, nosotros solamente somos peregrinos y somos hijos de Dios, ¿no es cierto?, que anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó, predicando el evangelio eterno de Dios. La función y rol de un líder, de un juez, que fue como Débora, fue una líder militar y libertadora. Número dos, la función de un juez es gobernante. De hecho, también están los neopentecostales, los gedeones. Somos los gedeones de este tiempo y andan hablando en ese contexto de la Biblia. Los gedeones de este tiempo. Y miren, el gedeón tenía que ser un militar, un libertador, un gobernante, para que lo anote ahí, y un administrador de justicia. Dios a nosotros no nos ha llamado a gobernar, sino que Cristo es el que gobierna a la iglesia. Amén, a través de su Espíritu Santo, y administrador de justicia. También la función y rol de cada, se puede decir, juez, tenía una designación divina y otorgada por Dios. Entonces, no cualquiera podía ser juez, sino que tenía que ser un llamado específico, divino, para poder libertar a los israelitas de la opresión de los cananeos. Amén. Ahora, y aquí están, si usted quiere, bueno, que yo la voy a enviar también esta diapositiva, ¿ya? Los jueces de Israel,
¿ya? Y aquí tenemos al primer juez, que es Otoniel, que fue por 40 años fue juez, y él perteneció, ¿no es cierto?, a la tribu de Judá, y lo encontramos en Jueces, capítulo 3 y versículo 9. Deme un segundito. Después tenemos el segundo juez, 80 años, tenía Ehud, ¿ya? Y era de la tribu de Benjamín, y eso lo encontramos en Jueces 3:15. Recuerde que cada juez que Dios levantaba en Israel era porque Israel clamaba a Dios cuando eran oprimidos, ¿ya? Y Dios hacía misericordia. Después tenemos a Shamgar, que se ve, perdón, en Jueces 3:31. Shamgar, póngala ahí, en Jueces 3:31 nos sale se puede decir específicamente, la Biblia no habla explícitamente de qué tribu era, ¿ya? Después tenemos al cuarto juez, que aquí está las Déboras. ¿Dónde están las Déboras de este tiempo? ¿Ha escuchado alguna vez decir eso? ¿Dónde están las Déboras de este tiempo? 40 años, esto era de la tribu de Efraín, y esto lo encontramos en Jueces 4:4. Después tenemos a uno de los que más, se puede decir, los jueces mayores, según la estructura, también hay una estructura, ¿no es cierto?, un esquema sobre los jueces mayores y los menores. En ella estaba Otoniel, Débora y Gedeón, que es el quinto, que eran como los mayores. 40 años, y viene de la tribu de Manese, y esto lo encontramos a este juez en Jueces 6:11. Bueno, todos conocemos la historia de Gedeón, cómo Dios, ¿no es cierto?, le hizo el llamado trayéndolo, ¿no es cierto?, del campo, y cómo Dios se glorificó. Bueno, vemos la historia del hacha, hermosa, yo se lo recomiendo leer, el libro de Jueces, a mí me gusta, hermano, este libro histórico. Después tenemos Tola, que fue 23 años, ¿no es cierto?, y pertenece a la tribu de Isaacar, y esto lo encontramos en Jueces 10:1 y 2. Después viene Jair, 22 años, de Galat. Jueces, capítulo 10, del 3 al 4, vemos a este juez. Después Jefte, que también fue uno de los jueces mayores, se puede decir, 6 años, de Galat, de la tribu que era de Galat. Jueces 11:1. También Ibsam, 7 años, de Belén. Jueces, capítulo 12, versículo 8 y 10. Tenemos Elón, el juez Elón, 10 años, tribu de Zabulón. Jueces, capítulo 12, 11 y 12. Estamos viendo el contexto del libro de Jueces, ya, porque hubieron dos más. Recuerden que eran 14 los, se puede decir, los jueces que existieron, según la Biblia. Después en el número 11 tenemos Abdón, que estuvo 8 años, ¿no es cierto?, y pertenecía a la tribu de Efraín, y eso lo encontramos en Jueces, capítulo 12, versículo 13 y 15. Y el número 12, que todos conocemos al juez, se puede decir que también fue uno de los mayores, que fue Sansón, 20 años, tribu de Dan, y esto lo encontramos en el libro de Jueces, y ahí narra toda la historia de Sansón, capítulo 13, del 2 al 5. Yo de verdad la historia de Sansón todos la conocemos, por honor al tiempo, no vamos a ser tan específicos en cada uno de estos jueces, pero lo ideal es que ustedes estudien, hoy día lo vuelvo a decir, si tienen el tiempo en la nochecita de leerse, mire, si usted hace hora 2, le da 1 a 2 horas al tiempo a la Biblia, téngalo por seguro que se le va a hacer más fácil incluso el día de mañana cuando tengan que entregar una palabra. Después tenemos y anoten también, número 13, disculpen, corrí un poquito acá, porque igual lo vamos a anotar, ¿ya? Tenemos como sacerdote, el número 13, al sacerdote Elí, ¿ya? Eso lo encontramos en el primer libro de Samuel, ya después lo vamos a ver, con el llamamiento. Recuerde que Samuel ministraba en la presencia de Dios. Elí también es considerado como sacerdote, y Samuel fue el último de los sacerdotes de la nación de Israel. Como conclusión, el principal y el mensaje central del libro de Jueces se resume en el ciclo de pecado, castigo, arrepentimiento y liberación de Israel, y culmina con la frase: en aquellos días, y este es el versículo clave o el lema del libro, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo bien que le parecía. Amén. ¿Qué hora es? Tenemos 15 minutitos, hermano. Vamos a seguir con el libro de Ruth. ¿Alguna pregunta? ¿Está bien estructurado, hermano, la Biblia de Josué? ¿Se está entendiendo? Perdón, de Jueces. Y amén. ¿Se está Amén. entendiendo el proceso histórico? Eso yo quiero que puedan entender, mi hermano. Por favor, si me ayudan con eso. Una consulta, mi hermano. ¿Sí?
Cuando habla de jueces, está hablando de gobernante en sí, pero también ellos tenían la decisión de juzgar en este sentido, en lo judicial, en todo ese ámbito, Sí, porque gobernaban en todo aspecto. sí, hermano amado, porque los jueces tenían la labor de liderar, eran líderes. Gedeón, Sansón fueron líderes que Dios los llamó, lamentablemente ahí vemos, bueno, vemos el testimonio de Sansón, que no fue muy compatible al que era, pero la mayoría en sí, claro, pues esa era la función del líder. De hecho, si usted se va, por ejemplo, al libro, vemos a Débora, ¿no es cierto? Era mujer celosa de la escritura. Otoniel, vea también, y cada uno de los, se puede decir, de los jueces, tenía muy apegado esto de que Dios los levantaba, como tenían, venía el Espíritu sobre ellos, de anhelar la ley, po, de tratar de encajar, como estaban descarrilados la nación de Israel, tratar de traerlo al camino a través de las leyes, que había un pacto de que estaba, ¿no es cierto?, estaba el tabernáculo, pero lamentablemente ellos iban en pos de los dioses paganos, de los cananeos. No sé si lo respondí su pregunta, mi hermano amado. O sea, Amén, amén. recuerde que fueron líderes libertadores militares, ¿ya? Y, Eran por el momento, no es que ellos tenían la facultad de reinar, se puede decir, como lo levantó después con Samuel, que lo vamos a ver más adelante, como un rey jerárquico, ¿ya? Ellos no, ellos solamente tenían el espíritu de liderazgo que estaba en ellos, y eso estamos hablando un poquito sobre las cualidades de estos líderes, ¿ya? es lo No que eran rey, me llama. pero sí tenían la labor de libertad, liderar militarmente la milicia y también de poner claro las ordenanzas de Dios. Amén. Lo que pasa es que ya tenía la duda con respecto a lo de Sansón, como para juzgar moralmente, porque, bueno, ellos Claro, también tenían esa función de juzgar la moralidad, el comportamiento, como decía usted, las leyes, las normas, claro. todo eso. Lo que Entonces, pasa es que como veía la historia de Sansón, Sansón tuvo tenía que esa pagar duda. el precio por su desobediencia, las consecuencias, porque él tenía un llamado, y si vemos el llamado era nazareo, ¿no es cierto? Bueno, ahí Dios también le dio ordenanza, y Sansón lamentablemente se desvió Sansón. Entonces, claramente, no vemos, claro, lo vemos como un libertador solamente a Sansón, pero no los vemos quizás las otras cualidades como la tenían, sí la tuvo Gedeón, sí la tuvo, por ejemplo, Débora, o Jefte, también se le veían las cualidades de un verdadero juez. Recuerde que el juez, hasta el día de hoy, en el ámbito legislativo, mi hermano Samuel, la labor de un juez es aplicar la ley, ¿ya? Prende, Sansón se le atribuye juez porque Dios, claro, lo levantó como juez, ¿no es cierto? Pero no se le atribuye esto porque no respetó las leyes de Dios, po. Se fue un juez, a pesar de que su llamamiento fue para ser juez, ¿no es cierto? No cumplió la función y el rol de un juez. Ahí fue el pecado y la abominación que hizo. Bueno, vemos toda la historia de Sansón que estuvo con Jezabel, ¿no es cierto? Y, perdón, estuvo con, ¿no es cierto?, con todas estas mujeres, no fue más que una tampoco, fueron, era un, ¿cómo se llama? Un romanticón, era un, era un Luis Fonsi. Entonces, podemos ver que lamentablemente no cumplió la labor del juez, sino que hubieron consecuencias. Hasta el día de hoy, en lo legislativo, hermanos amados, la finalidad de un juez, y lamentablemente lo vemos en el contexto ahora, se puede decir en lo actual, los jueces de ahora también pues, son como, dice proverbio, pues, las leyes y los que dan estos hombres son como baños, ¿no es cierto?, de inmundicia. Se atribuyen ser juez, pero no cumplen, pues, no cumplen los requisitos. No sé si quedó mi hermano, ¿se entendió? Amén, amén. Amén. Ahora, lo vamos rapidito, hermano, porque ya tenemos 10 minutos, pero el libro de Ruth es muy bonito, que aquí es una prefiguración de la providencia de Dios. La semana pasada, aquí vemos la providencia ya como expuso mi pastor Hipólito, ya, pero en su totalidad, ya. Lo vamos a ir al libro de Ruth, ya, para terminar. El libro de Ruth es un libro del Antiguo Testamento de la Biblia, conocido por ser una historia de amor, ¿vale?, lealtad y redención. El autor del libro de Ruth es desconocido, pero la traducción judía, y esto lo atribuyen a los judíos, ¿no es cierto? Y también creemos nosotros, la mayoría de los teólogos y la iglesia, se puede decir protestante, se le atribuye al profeta Samuel. ¿Y cuál es el resumen de la historia? La historia se desarrolla durante la época de los jueces en Israel, un periodo de inestabilidad. Los personajes principales son Noemí, ¿no es cierto?, una mujer israelita que debido a una hambruna
se mudó a Moab con su esposo Elimelech y sus 2 hijos. ¿Y cuál es la segunda persona, se puede decir, principal de este libro? Es Ruth, una mujer moabita que se casa con uno de los hijos de Noemí, Mahalón. Y el tercero es Boz, un pariente rico de Elimelech y un hombre justo de Belén. Tras la muerte de su esposo, haciendo un contexto, una introducción al libro de Ruth, tras la muerte de su esposo y sus 2 hijos, Noemí decide regresar a Belén, su nuera Ruth y Orfa, viuda también. Orfa se quedó en Moab, pero Ruth, con la lealtad inquebrantable, decide acompañar a Noemí a su tierra natal con la famosa declaración: donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ese es el versículo lema, o se puede decir el lema, claro, el versículo lema del libro de Ruth. Todos lo conocemos. ¿Y cuál es el tema principal del libro de Ruth? Vemos la lealtad y compañerismo. La lealtad de Ruth hacia Noemí es un tema central del libro. Y en el ámbito prefigurativo de Jesucristo vemos la fidelidad de esta mujer. ¿Ya? También vemos la redención. La historia ilustra el concepto de un pariente redentor, que en este caso es vos, la prefigura en el plan de salvación, interviene para restaurar la esperanza y la herencia de la familia de Noemí. Y en conclusión, inclusión, Ruth, siendo moabita extranjera, como nosotros somos, ¿no es cierto?, extranjeros también, fuimos adaptados a esta salvación, porque la salvación, ¿para quién fue, querido hermano? Para los israelitas, para los judíos. Israel. Amén. Siendo moabita extranjera, es acogida en el pueblo de Israel y se convierte en un eslabón vital de su historia. ¿Ya? Ahora, en el plan cronológico, como tarea anótela ahí, en el plan cronológico, póngale ahí, ¿no es cierto? Ruth, póngale el linaje de Ruth. Ahí se lo puede estudiar, indagar del linaje, o se puede decir la cronología, ¿no es cierto?, de quién sale de Ruth, ¿ya? El plan divino, el propósito final del libro, es mostrar la providencia de Dios en la protección del linaje del rey David. Mire, ya, y aquí está la respuesta. Ruth se convierte en su bisabuela y en última instancia del Mesías. Imagínense, siendo una mujer extranjera, pasó al plan de Dios. En conclusión, el libro de Ruth es que Dios bendijo la fidelidad de Ruth con un matrimonio ventajoso y la salvación de su familia, incorporándola, a la vez la línea de descendencia del rey David. Imagínense, de ahí viene la descendencia de ella, a través de ella, con vos, ¿no es cierto? Y a su vez la de Jesús. La historia demuestra la soberanía de Dios, su fidelidad y su gracia, que se entiende más allá de lo israelita, a quienes confían en Él, mostrando que la redención y la salvación puede llegar a través de la figura inesperada como Ruth, una moabita. De hecho, la Biblia habla de 4 mujeres, también anótelo ahí como tarea, algo súper fácil que usted lo puede googlear. Recuerde que está la IA ahora. Usted anota cualquier cosa, querido hermano, y le sale toda la ventaja de toda la respuesta. Hay 4 mujeres en el orden cronológico, 3 mujeres, y averigüe de dónde vienen esas 3 mujeres que nace el Mesías, en este caso nuestro Salvador, nuestro Redentor, de dónde vienen. Y ellas no fueron de la nación de Israel. Ahí como tarea para la casa, también para que pueda estar. Con esto, hermanos amados, terminamos la lección número 6 del libro que nosotros tomamos, ¿no es cierto?, como ayuda o como material de apoyo. Recuerde que el material de apoyo, hermanos amados, usted tiene que llenar este cuadernillo, ¿ya? Y este cuadernillo, lo vuelvo a reiterar, le va a servir mucho a ustedes, mis pastores, hermanos, para el día de mañana poder hacer escuela dominical. A pesar de que es básico, nosotros estamos haciendo un contexto más, la teología más histórica, resumiendo un poquito más, ya dando introducción a cada libro, ¿no es cierto? Viendo un método de clasificación de la historia en el contexto histórico, viendo los tiempos, cómo se movía Dios, ¿no es cierto? Y para la otra clase, recuerden que el día lunes vamos a la presentación, por ende, ya el miércoles vamos a pasar a la lección número 7, que aquí ya los vamos con todo, cómo Dios levanta al rey, ¿no es cierto? Saúl, David, como el llamamiento de Samuel. Y recuerde que vamos a hablar también sobre el ministerio de los profetas, que estudie ahí y también pueda tener una claridad también si existen los profetas en este tiempo, que también vamos a dar una pincelada de eso. Vamos a presentar, ¿no es cierto?, las posturas, porque
hay dos posturas, ¿no es cierto?, que son los cesacionalistas y continuistas, ¿ya? Hermano, antes de terminar, vamos a hablar un poquito solamente del continuismo y el cesacionalismo. ¿Alguien sabe lo que es el continuismo? ¿Va a dejar de compartir aquí? ¿Algún pastor que me pueda ayudar? ¿O algún hermano? ¿Saben lo que es el continuismo y cesacionalismo? El continuismo es la continuación de los dones y el sexualismo es cuando cesan los dones. Ya. Muy bien, pero recuerde que el agente del Espíritu Santo, cuando nosotros hablamos de continuismo, nos referimos al agente del Espíritu Santo. Recuerde que nosotros somos continuistas parciales. Y usted me va a decir, bueno, la mayoría que estamos acá, hay tres posturas, ¿ya? Están los cesacionalistas, que dicen que cesaron la obra del Espíritu Santo y que cesó en lo carismático. Está la postura parcial, que dice, ¿no es cierto?, que son los continuistas parciales, que dicen que, claro, está la obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros atribuimos la obra del Espíritu Santo, hablamos también del ministerio quíntuple. Por eso tenemos que entender bien la finalidad de que es un continuista parcial o un continuista, se puede decir, literal. Y también está el cesacionalista. Por ejemplo, hay posturas, y vamos a hablar de eso más adelante, que hay tres posturas. Una, que cesaron, ¿no es cierto?, los carismáticos, y que el Espíritu Santo incluso cesaron también los ministerios. También están los continuistas parciales y literales. Los continuistas parciales dicen que, ¿no es cierto?, dicen que el Espíritu Santo sigue obrando a través del carisma, pero también ahí pone un paralelo y un stop a los ministerios quíntuples, que ya no existe también lo que es el ministerio profético y apostólico. Y están los continuistas que dicen, ¿no es cierto?, que son la mayoría son neopentecostales, disculpe la expresión de tanto tomar a los neopentecostales, que dicen ellos que existen los apóstoles, los profetas, aparte están los dones carismáticos, ¿ya? Entonces vamos a ver todo eso, vamos a ver las tres posturas. Obviamente yo no me voy a inclinar en una, vamos a hablar las tres posturas, y como dijo mi pastor Máximo, haciéndole honor a él, si quiere saber mi postura, internamente, porque aquí nosotros estamos para exponer las doctrinas, pero recuerde que el día miércoles, para ya terminar, queridos hermanos, vamos a hablar sobre los profetas y el ministerio de los profetas. Así que Dios me los bendiga, hermanos amados. Esta sería la clase del día de hoy, esperando que tengan una semana bendecida, ¿ya? Y veo ahí a mi pastor Fernando, si nos puede guiar con una oración y término de la clase. Amén, hermano Patricio. Amén. Bien, oramos en nosotros. Padre Amén, mi pastor. nuestro que está en los cielos, te damos muchas gracias por darnos esta gran bendición, esta gran oportunidad de una vez más estar compartiendo en esta clase, buscando todas estas herramientas que son necesarias para el ministerio, para la predicación de tu palabra y el conocimiento, Dios mío, de la misma. Derrama cada día esa sabiduría, ese entendimiento, despeja y desbloquea, Señor, nuestras mentes para poder recibir, atesorar en nuestros corazones esa enseñanza. Bendiga a mis pastores que están presentes, a mi hermano Patricio como responsable de poder, Dios Padre, dirigirnos en esta escuela, en este estudio, que podamos ser siempre grandemente bendecidos. Queremos dejar todo, Señor, en tus manos, con la bendición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en honor y gloria de nuestro Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Bueno, mis pastores, mi hermano, Dios me lo bendiga. Un gusto saludarle y los vemos el lunes. Amén. Amén. Luego Bendiga. mi hermano Cristóbal, mi hermana Paula, Amén. Amén. Bendiciones a los Fernando, pastores, amén, mi pastor bendiciones a todos. Jaime, Dios les bendiga. Que tengan una amén, mi linda hermano noche. Roberto, mi pastor Descansen. Patricio, mi Bendiga a pastor todos. Marco, mi pastor Máximo, Dios me lo bendiga, mi pastor Juan Carlos, Bendiciones a todos, pastores, bendiciones a cada uno. amén, mi hermano Ángel, mi pastor Hipólito, bendiciones. Nos estamos viendo con la ayuda del Señor la otra semana. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, chao, chao, mi pastor, mi hermano ahí, Dios me lo bendiga, mi hermano Cristóbal.
Lo vemos, cuídese. Amén, hermano Patricio. Chao. Chao, Saludos a todos. bendiciones. Amén.